Por favor, vayamos al Evangelio según Juan en el capítulo 5. Vamos a retomar el estudio del Evangelio de Juan. Ahorita hablaba con mi hermano y le decía, bueno, creo que nos vamos a demorar un par de añitos estudiando el Evangelio de Juan. Quiero que recordemos antes de empezar este estudio del Evangelio de Juan que en los primeros 4 capítulos que ya vimos existe una armonía muy especial. Y es que el Señor Jesús no ha tenido ningún tipo de oposición. Al contrario, todo lo que Él ha dicho ha impactado a la gente y muchos han creído ya en el Señor Jesús. Y en este capítulo 5 hay un cambio porque empieza la oposición. Empezamos a escuchar frecuentemente en el Evangelio y no creían, y no creían, y no creían. Este capítulo 5 tiene un solo tema principal, y es que así como el Padre da vida, el Hijo también da vida. Pero como este capítulo es tan denso, pues no lo vamos a estudiar todo hoy. Solo vamos a leer los primeros 18 versículos. Juan capítulo 5, versículos 1 al 18. Juan nos va a narrar la siguiente historia. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo, se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así. Le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, respondió aquel hombre, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día, ¿qué día era? Sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, les respondió este hombre. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron los líderes judíos. El que había sido sanado no tenía idea quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas ¿en qué día? En sábado. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Padre, hoy estamos frente a un capítulo bastante desafiante, bastante hermoso, bastante profundo. Y te ruego, Señor, que estemos atentos. Juan tiene un propósito al escribir este pasaje. El Espíritu Santo le ha indicado a Juan
le ha inspirado a llevarnos a este mensaje. Y yo te ruego que hoy nosotros captemos el sentido de este mensaje, que realmente creamos en que tú eres el Hijo de Dios, que en ti hay vida, que en ti está nuestra paz, que en ti está nuestro descanso, que en ti está nuestra esperanza. Padre, úsame, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando estamos aprendiendo a manejar, ya sea un moto, ya sea un carro o una moto, el instructor no solo nos enseña cómo se hacen los cambios, ni cómo mirar los espejos, sino que también nos enseña a interpretar las señales de tránsito. Nos dice que hay señales informativas, que hay señales preventivas, que hay señales, bueno, las otras señales que se me olvidaron, así de mal me fue en el curso, pero manejo bien. Él nos enseña estas cosas. Y nos enseña que esas señales nos indican algo. La señal en sí misma, esa lámina metálica que ustedes ven ahí, soldada con un ángulo, en sí misma no es lo importante. Lo importante de esa señal de tránsito es lo que nos indica, lo que nos señala, lo que nos va a mostrar. Y esta señal que estamos viendo acá en el Evangelio de Juan nos va a indicar algo muy importante. La curación del paralítico es importante, pero no es lo más importante de este capítulo. Hay 47 versículos y solo 7 se usan para hablar de la sanidad de este hombre paralítico. Y aunque nosotros a esto lo llamamos milagro, Juan lo va a llamar señal. Esta es la tercera señal del Evangelio de Juan. Y entonces, así como las señales de tránsito nos indican algo, esta señal nos va a indicar algo. Y yo quiero que lo leamos en el versículo 20 al 21. Dice: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él les place. Esto es lo que nos indica Juan. Esto es lo que nos da, esta es la señal que nos va a dar Juan. De hecho, el Evangelio de Juan termina diciendo algo hermoso. Dice: el Señor hizo muchos milagros, muchos, pero estos que yo he escrito, los he escrito con un propósito, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Así que estamos frente a una señal que nos va a hablar de que tenemos vida en su nombre. Bien, el título de la enseñanza de hoy es La sanidad que revela quién es Jesús. Ahora sí entremos a estudiar el versículo 1. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas enfocan el ministerio del Señor Jesús en Galilea, mientras que Juan enfoca el ministerio del Señor Jesús en Jerusalén. Y lo interesante es que el Señor Jesús, cada vez que iba a Jerusalén, tenía problemas. Siempre tenía problemas con los líderes judíos. Jerusalén era el centro religioso por excelencia. Hace poco leía una frase que había citado Sócrates y él decía: yo soy el hombre más sabio del mundo. ¿Por qué eres el más sabio del mundo, Sócrates? Porque yo sé que no sé nada y por eso quiero saber. Y estos hombres sabían mucho. Los líderes judíos sabían mucho, demasiado, así que no querían saber nada más. Y cada vez que el Señor Jesús llegaba, chocaban
enfrentaban. Y Jerusalén tiene un lugar muy especial en el corazón de los judíos. Jerusalén está en el territorio de Judea. En Judea se había construido el templo. La presencia de Dios había descendido al tabernáculo en el lugar santísimo. En Jerusalén estaba el Sanedrín judío. En Jerusalén era el único lugar donde se podía nombrar a un hombre rabino. Y es más, los rabinos decían, miren, si ustedes quieren hacer plata y quieren ser ricos, vayan a Galilea. Pero si quieren adquirir sabiduría, vengan acá, a Jerusalén. Es decir, Jerusalén era el centro religioso por excelencia de los judíos. Por eso cuando Juan dice que el Señor Jesús subió a Jerusalén, no es porque Jerusalén estuviera muy alto, sino porque era muy importante. Los judíos tenían que ir 3 veces al año a las fiestas obligatorias del Señor. Y allí está el Señor. El Señor va a esta fiesta. Y Juan dice muchas cosas y otras no las dice. Y acá no nos dice a qué fiesta era la que asistía el Señor Jesús. No nos dice cuál fiesta era. Porque Juan no quiere que veamos el énfasis en la fiesta, sino en el día. Era el día sábado, era el día de descanso. Y el Señor llegó allá. El Señor era un cumplidor de la ley. Por eso cada vez que los fariseos quieran decir que el Señor incumplía la ley, eso es falso. ¿Y por qué el Señor cumplió la ley? Porque tú y yo no la podemos cumplir. Él cumplió la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Para que en Él seamos perfectos. Y allá llegó el Señor Jesús. Y en el versículo 2 al 4 leemos lo siguiente. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo era Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y ustedes me dirán, ¿y a dónde está el versículo 4? ¿Ustedes tienen el versículo 4 en la Nueva Versión Internacional? No, ¿verdad que no? Entonces, antes de explicar estos versículos, quisiera explicarles algo particular, y es que esta Nueva Versión Internacional está hecha o construida a partir de unos manuscritos diferentes a los que fueron con la que se tradujo la Biblia de la Reina Valera, ¿verdad? La lógica de esto es así más o menos. Eso tiene muchos matices, pero más o menos es así. El tema es que el copista coge el Evangelio de Juan y ¿qué va a hacer? Pues copiarlo. Pero resulta que cuando lo empieza a copiar, llega al versículo 4, llega al versículo 3 y dice, venga, esto no se entiende. Entonces él hace una nota a pie de página y dice, bueno, lo que pasó aquí fue lo siguiente, y lo anotó al pie de página. Pero pasaron los años y eso que estaba a pie de página terminó convirtiéndose en un versículo. Y entonces los que saben de eso le van a llamar que esos textos no son fieles. Que los textos más fieles son los que no tienen nada. O sea, la lógica es la siguiente. Entre más oscuro sea un versículo, entre más inentendible sea, quiere decir que ese texto es fiel. Pero si el texto es muy claro, lo explican mucho, se lo desmenuzan, ese texto ya no es fiel, porque el copista no lo explicó. Más o menos es eso. Pero lo que yo quiero que ustedes noten de esto es que lo que hizo el copista no estuvo mal. Leamos el versículo 7 y ustedes me van a decir qué significa eso. Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Entienden este versículo? No tenemos un contexto, ¿verdad? ¿Y el copista qué hizo? Pues nos lo va a explicar, nos va a decir por qué es que se agitaba el agua, por qué es que este hombre salía corriendo y otro se metía y le ganaba. Y entonces lo que hizo el copista no estuvo mal. O sea que no pensemos que la Reina Valera es infiel y esta sí es fiel. No,
Si nosotros leyéramos en la Reina Valera y si me pudieran ayudar, ahí tal vez a verlo porque creo que ninguno tiene Reina Valera. Ah, y ahí está también al pie de página, ok, bueno. Pero entonces se los voy a leer en la Reina Valera. Mira, dice, el versículo 3 dice lo siguiente. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Eso lo tenemos en nuestra versión, ¿verdad? Hasta ahí la tenemos. Lo que no tenemos es lo que sigue, que esperaban el movimiento del agua. Parte del versículo 3 no lo teníamos. El versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía del estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Eso no lo tenemos, ¿verdad? El versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bien, esto es lo que escribió el copista para que entendiéramos este pasaje. Acá nosotros leemos que en arameo era Betzatá, ¿verdad? Pero tradicionalmente nosotros conocemos el nombre de Betesda. Es como más familiar ese nombre para nosotros, ¿verdad? Betzatá no nos suena. Betesda sí nos suena, ¿verdad? Entonces vamos a usar ese nombre, Betesda. Acá dice que habían 5 pórticos. Y para los que no saben qué es un pórtico, realmente un pórtico es un techo sostenido por columnas. Eso es un pórtico. ¿Para qué servía el pórtico? Pues para resguardar a la gente del sol y de la lluvia. Pero también en esa época tenían algo especial, y es que los pórticos le daban majestuosidad a la fachada del edificio. Se veía bonito. Y entonces por eso todos estaban ahí debajo de esos pórticos para resguardarse del sol y de la lluvia. Por eso ninguno estaba al borde de la piscina, pues para tirarse apenas se moviera el agua. Todos estaban allá metidos en el pórtico. Y para que nos hagamos una idea, en Jerusalén, cuando hace calor es como estar al mediodía en Girardot. Y cuando hace frío es como levantarse en la madrugada en Tunja. Así es la temperatura allá. Así que por eso todos estaban metiditos ahí en el pórtico. Y cuando sonaba el agua, todos salían corriendo. Y en el caso de este hombre, ¿qué hacía? Se arrastraba y se metía allá, ¿verdad? Como ya les comenté, esta versión omite el tema del ángel que tocaba el agua. Realmente, si ustedes se ponen a estudiar ese tema, yo lo hice, es muy difícil. Eso no es claro. Es confuso, contradictorio. Uno no entiende ese tema del ángel. Pero lo que uno sí empieza a ver es que para los judíos los ángeles son un tema muy especial y hasta místico. Ellos creían que existían ángeles especiales que estaban en ríos. Y eso no era muy diferente a lo que creían los pueblos de la antigüedad, porque ellos creían que los espíritus habitaban los árboles, habitaban los ríos, habitaban las montañas, habitaban los pozos, y entonces ahí nos empezamos a acordar de los cuentos de los hermanos Grimm, ¿verdad? ¿No es cierto? Ninfas y todo este tipo de cosas. En otras palabras, los enfermos que estaban en Betesda tenían su esperanza en algo que no era claro, en algo que era místico. Meses antes de que mi abuelo muriera, un tío nos dijo que habían unas piscinas, ¿cómo es que él nos decía? Eran unas piscinas que daban sanidad, o no, piscinas que daban sanidad, no, piscinas medicinales, es que era el tema. Nos dijo, hay unas piscinas medicinales y pues a mí me gustaría que fuera ya mi abuelo, o sea, que fuera mi abuelo, a que se mejorara. Así que varios de la familia, pues acompañamos a mi abuelito a las famosas piscinas medicinales. Y el caso fue que llegamos, bueno, el lugar muy particular, estaba lloviendo terrible, estaban cayendo truenos, pues quién se iba a meter en una piscina de esas. Y el caso es que cuando empezamos a mirar habían 2 piscinas. El agua no era como el agua de las piscinas que nosotros vemos, más bien es un agua diferente.
Y resulta que, pues bueno, llegamos allá, esperamos a que dejara de llover, que dejaran de caer truenos con el miedo que uno se meta y, bueno, algo pasa. Y el caso es que estábamos ahí en esa montaña y el tema es que estas piscinas son abastecidas por un chorrito que cae de la montaña. Y entonces estas piscinas se llenan de esa agua. El caso es que esa agua de esas montañas contiene muchas riquezas minerales y entonces, obvio, son muy buenas para la salud, claro que lo son. Y el caso fue que allá nos metimos y bueno. Pero antes de contarles eso, más bien les aclaro, muchos comentaristas creen que estas aguas de Betesda eran de la misma manera, aguas medicinales. Pero lo que se me viene a la mente cada vez que pienso en esa ocasión es que cuando nos metimos mi abuelo estaba a mi lado y lo que veía en la cara de mi abuelo era frustración. Porque esa agua no lo sanaba. Mi abuelo sintió la frustración de meterse en esa piscina y sentirse igual de enfermo. Y el hombre que estamos leyendo acá llevaba 38 años de frustración frente a un pozo que no le sanaba. Ahora, no quiere decir que este señor estuviera 38 años ahí frente al estanque, no. Algunos comentaristas dicen que este tema de lo del ángel sucedía solo en las fiestas de los judíos. Quiere decir que solo 3 veces al año, por ciertos días, iban estos hombres al estanque de Betesda a esperar recibir su sanidad. Y aunque estos hombres no estuvieran todos los días frente a ese estanque, su vida sí que era miserable. Todos los judíos iban al día de la fiesta, mientras que ellos iban a un pozo de misericordia. Todos iban a celebrar y estos enfermos iban de lamento, de luto. Mientras unos tenían su corazón alegre, todos los que estaban en este pozo se lamentaban de su condición. Versículos 6 al 9 dicen lo siguiente: cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era día de reposo. Juan no nos dice cómo el Señor se enteró de que este hombre estaba enfermo. No nos dice si fue a través de su naturaleza divina, como en algunos casos nos lo va a decir. Tampoco nos dice si fue que le preguntó a alguien, pero por el tono que viene hablándonos Juan, siempre nos quiere apuntar a que el Señor Jesús es Dios, es Dios, es Dios. Así que lo más probable es que el Señor Jesús lo supo porque es Dios. Pero se acercó a este hombre y le hizo una pregunta que apuntaba a su corazón. ¿Quieres ser sano? Aquí el Evangelio de Juan cambió y va a cambiar un montón. Si ustedes se dan el gusto, el privilegio, la oportunidad de leer el Evangelio de Juan de corrido, se van a dar cuenta que en el Evangelio de Juan en el capítulo 5 todo va a cambiar. Como ya les dije antes, empieza la oposición, empieza la incredulidad. Antes del capítulo 5, todos se acercan a Jesús con fe, pidiéndoles un milagro. Todos los que han visto un milagro del Señor Jesús han creído en Él. Todos, absolutamente todos, le han dicho, Señor, por favor, Señor, yo quiero, Señor, tal. Y dice, y creyó, y creyó, y creyeron, y creyeron, y creyó. Pero aquí cambió el Evangelio. Porque acá el Señor es el que busca. El Señor es el que va. El Señor es el que pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Y entonces
nos preguntamos, pero Juan, ¿por qué esto cambió así? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió acá? Y Juan no nos dice que este hombre haya tenido fe antes del milagro, o lo dice. No nos dice que haya tenido fe después del milagro, tampoco lo dice. Porque Juan apunta a algo mayor. Para Juan los milagros apuntan a una señal muy grande, porque el punto aquí no es creer si Jesús puede sanar. El punto es creer en Jesús. El punto es creer que después de que tú mueras y el Señor te diga, levántate, tú te vas a levantar de entre los muertos. Versículos 24 al 25. Acompáñame un momento, por favor. Dice versículo 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oigan vivirán. Mira, yo estoy seguro que muchas personas creen que Jesús puede sanar. Yo estoy seguro de eso. Como también estoy seguro que ellos también creen que un chamán los puede sanar. Como también estoy seguro que ellos creen que un superapóstol los puede sanar. Y yo sé que ustedes también conocen personas que creen eso. Que creen en lo que les ayude. Pero el Señor no quiere que nosotros creamos que Jesús es un sanador, aunque Él sanaba. Él quiere que creamos que ese hombre que hizo milagros es Dios. Él apunta a eso. Si tú crees que el Señor Jesús es un curandero, mira, te lo digo, aún estás muerto en tus delitos y pecados. Yo quiero que recreemos este momento. Imagínense entonces llega el Señor Jesús a este estanque. Se van a imaginar esa escena. Una piscina gigante, unos pórticos cubriendo a los enfermos. Todos están pensando en sí mismos. Nadie está diciendo, venga, hagamos una cosa. Hermano, ¿usted cuánto lleva? 38 años. No, que él pase primero. O sea, a ver, no, nosotros acá. Pues, ¿quién lleva más tiempo acá? Levante la mano. Dejemos lo que pase primero. No. No. Todos están mirando a ver quién se tira de primeras. No importa a nadie, no importa el sufrimiento de nadie. Todos están frente a esa piscina. Los ciegos afinan el oído y están escuchando ahí a ver en qué momento burbujea el agua para tirarse. Los sordos, ¿qué están haciendo? Mirando la piscina fijamente. Nadie, no miran a nadie, no me importa a nadie, nadie me importa, solo me importa el agua. Los cojos dicen, ay, yo no me voy a dejar ganar de nadie. Acá yo estoy mejor que los otros. Entonces, apenas esa agua eche burbujas, yo me tiro. Y el paralítico está diciendo, no, yo veré, ¿no? Salen corriendo rápido y me tiran, ¿no? Ah, qué escena tan patética. Y en medio de eso, llega Jesús y todos lo ignoran. Tener una discapacidad física nunca ha sido fácil, pero para esa época era peor. Y lamentablemente para la gran mayoría de enfermos de esa época, el único camino que podían escoger era la mendicidad. Pero el Señor se acerca a una persona y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y esa pregunta es muy, muy, muy rara. Si nosotros vamos a una piscina sanadora y estamos esperando a un ángel sanador para que convierta el agua en un agua sanadora, es porque yo quiero ser sano. Porque esa pregunta tan obvia, porque esa pregunta no apuntaba a la mente, esa pregunta apuntaba al corazón.
Cuando este hombre escuchó eso, pensemos lo que habrá pensado él. Yo no sé si él llevaba la cuenta de los años en los que estaba ahí. Él empezó a tener un diálogo interior. Oiga, sí, ¿yo cuántos años llevo acá? Ya no sé ni cuánto tiempo llevo acá. Yo estoy solo. Oiga, ¿dónde está mi familia? ¿Por qué no me ayudan? Oiga, mi vida es miserable. ¿Por qué estoy acá? Yo ya no sé si quiero ser sano, la verdad, ya me di cuenta que ni puedo. Esa era la pregunta que el Señor estaba apuntando al corazón de este hombre. Piensen en una persona que cada vez que lo intenta, fracasa. Piensen en una persona que sabe lo que es la frustración cada vez que lo intenta. Piensen en un hombre que nunca va a ser el primero. Piensen en un hombre que nunca va a recibir lo que quiere. Piensen en un hombre que sabe lo que es estar solo. Piensen en un hombre que jamás va a ser el mejor entre los enfermos. Cuando nosotros éramos niños y jugábamos solos, nos imaginábamos que éramos superhéroes, por lo menos los hombres. Que éramos fuertes, que podíamos volar, que teníamos superpoderes. Y seguramente las niñas me imagino que eran las princesas más hermosas, que cuando jugaban en su cocinita era la comida la verdad que quedaba más rica, la que hacían los mejores postres, eran las mejores, no sé, estilistas, eran las mejores en lo que estaban haciendo. Y nosotros los hombres cogíamos un palo y el palo se convertía en espada, el palo se convertía en una superarma. Y cuando empezamos a crecer y tuvimos la oportunidad de jugar videojuegos, cuando jugábamos fútbol escogíamos ¿a qué? Al mejor equipo. Cuando jugábamos carros escogíamos el carro más rápido. Cuando jugábamos peleas escogíamos al más fuerte, al que tenía más combos, el que hacía más técnicas. Jamás nos imaginábamos ser el superhéroe más débil. Jamás escogíamos al equipo más malo. Jamás escogíamos al carro más lento. Jamás escogíamos al personaje más débil. Y las mujeres no se imaginaban que era la princesa más fea. Pero el Señor Jesús vio al más miserable de todos. Eligió al peor. Eligió al que nadie ve. Eligió al que jamás podría lograr algo. Eligió al más miserable del estanque. Y si seguimos con la idea de los videojuegos, en esta historia hay tres personajes. El Señor Jesús, el paralítico y los líderes judíos. Suponiendo que queremos ganar la partida del juego y tenemos que escoger entre esos, ¿cuál elegirían ustedes para ganar? Y solo pueden escoger entre dos, aunque hay tres. Solo pueden elegir entre el paralítico y los líderes judíos. Y uno dice, no, pues si yo quiero ganar, pues fácil, ¿no? Pues no vas a escoger al paralítico. Por lo menos el líder judío va a poder hacer algo, ¿sí o no que sí? Va a hacer algo. ¿Ustedes creen que los líderes judíos estaban mejor que el paralítico? Yo creo que estaban igual. O tal vez estaban peor. Y quiero que me acompañes a leer esto en los últimos versículos. Versículos 45 al 47. Dice, pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés. Escuchen, estos eran los líderes judíos, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creen en lo que Él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? El paralítico tenía su esperanza puesta en un estanque y los líderes judíos tenían su esperanza puesta en Moisés, es decir, tenían su esperanza puesta en el cumplimiento de las leyes. Ellos creían que si guardaban las leyes, si hacían todo lo que decía la ley, ellos verían a Dios. Que la salvación estaba en que ellos cumplieran la ley, así no amaran al otro. ¿Creen que estaba mejor? No estaban mejor. Y el Señor va a usar algo muy particular, donde va a poner al descubierto el corazón de los hombres que están allí, porque Él le dice a este hombre, toma tu camilla. Levantar la camilla era el medio que el Señor Jesús iba a usar para revelar el corazón de los hombres. Piensen en esto. En ese estanque, ¿quién había? Sordos, ciegos, cojos. ¿Por qué el Señor no escogió a un sordo? ¿Por qué no escogió a un ciego? ¿Por qué escoger a alguien con una camilla tan visible, tan aparatosa? ¿Por qué? Este hombre no tenía una enfermedad terminal, tenía una enfermedad crónica. El Señor pudo haberlo sanado el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, pero lo sanó el sábado. Si ustedes han visto la serie The Chosen, el director de esta serie recrea el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y a mí por lo menos me parece genial la frase con la que termina este capítulo. Resulta que los discípulos le preguntan al Señor Jesús exactamente las mismas preguntas que estamos haciendo acá. ¿Por qué Él? Y los discípulos le preguntan, Maestro, ¿por qué sanaste a este hombre en sábado? Y entonces la cámara se empieza a alejar y se empieza a alejar la pantalla y van los tres caminando. Y entonces el Señor Jesús dice, porque a veces es necesario agitar las aguas y ¡bum! Se acaba el capítulo. Hermanos, ese día el que agitó las aguas fue el Señor Jesús. Agitó las aguas por medio de una camilla para revelar el corazón de los hombres. Y yo quiero que leamos los versículos 10 al 12. Mira lo que dicen. Dicen, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? El Señor agitó las aguas ese día para revelar el corazón de estos hombres. El día de reposo era un día especial, muy especial. Algunas cosas que no se podían hacer el sábado. El sábado no se podía cocinar. El sábado no se podía recoger leña. El sábado no se podía encender fuego. El sábado no se podía ir de viaje. El sábado no se podía trabajar. Y entonces, ¿ustedes creen que el Señor Jesús violó ese día? El Señor no estaba incumpliendo ese día. El día de reposo es para descansar de las labores diarias. Y yo quiero que pensemos esto, si en esa época, si un señor que todos los días trabajaba subiendo y bajando bultos, ¿qué significaría para él el día sábado? Pues no subir y bajar bultos, ¿no es cierto? Si tú todos los días tenías que arreglar la casa, el día sábado, ¿qué tenías que hacer? Descansar, no arreglar la casa. Ese día era para descansar de las labores diarias. ¿Ustedes creen que era un trabajo para el paralítico levantar su camilla? No, era por fin su descanso. Había llegado el descanso para este hombre. No era un trabajo levantar su camilla. Así que esta acusación es falsa. Estos hombres no tenían amor. Los líderes judíos convirtieron el sábado en un día de fatiga,
El día sábado era lo peor, porque es que no eran solo los 10 mandamientos los que se tenían que aprender, eran muchísimos, más de 600 mandamientos. ¿Cómo vivirían ustedes con 10 mandamientos un día? Y súmenle a eso 600 más. ¿Sería fácil vivir un día? Se levanta uno y ¿se podía levantar uno con el pie derecho? No me acuerdo. ¿O era con el izquierdo? Mi amor, ¿qué es lo que podemos comer hoy? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Daba paz eso? ¿Te traería descanso eso? Pues eso fue lo que hicieron. Convirtieron un regalo que Dios había dado para que descansaran en una fatiga terrible. Ese era el día para que descansaran y buscaran al Señor. El Señor Jesús, por lo menos en 7 ocasiones, va a sanar en sábado. Él sanó a un endemoniado el sábado. Él sanó a una mujer lisiada el sábado. Él sanó a un hombre ciego el sábado. Él sanó a un hombre de una enfermedad muy extraña el sábado. Sábado, sábado, sábado. ¿Y por qué el Señor hacía esto el día de reposo? Versículos 15 al 18. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces ahora sí sabemos por qué el Señor sanaba en sábado. Porque el Padre trabaja y Él también trabaja, trayendo descanso al alma que está agobiada. El Señor una vez le dijo a los líderes judíos, precisamente un día sábado, y les dijo: si a ustedes se les llegara a caer un buey o su hijo en un pozo, ¿ustedes no correrían a salvarlo así fuera día sábado? Y ellos respondieron: no, no lo haríamos. No, se quedaron callados. Se quedaron callados. ¿Y saben por qué? Porque la conciencia los acusaba. Apenas el Señor les dijo eso, yo me imagino que dijeron: uy, ¿verdad? Yo me acuerdo de la vez ese sábado que yo salí corriendo porque se metió ese... Uy, sí, y salí corriendo y sábado. ¿Saben? El ser humano también ha caído en un pozo. Y el Señor Jesús no va a descansar hasta rescatar a ese hombre de ese pozo. Él no va a descansar. El Señor Jesús trabajó allá en esa cruz. Todo lo dio en esa cruz, para que al creer en Él tengamos vida. Si nosotros creemos en Él, confiamos en Él, nuestro sábado va a llegar. Por fin va a llegar nuestro sábado. Porque Él es nuestro descanso, Él es nuestro sábado. Por eso nosotros no guardamos el sábado, porque nuestro sábado es Él, porque ya hemos descansado en Él. El Señor le dijo a este hombre: levanta tu camilla y anda. Y tú también debes levantar tu camilla y andar. Betesda es para nosotros todo aquello en lo que hemos puesto nuestra esperanza. Betesda para nosotros es aquello donde vamos y practicamos algo que nos da un poco de felicidad que después se va. Betesda es aquello que nos promete mucho, pero no nos da nada. El Señor le mostró su gracia a este hombre
y ahora le va a mostrar su verdad. Acompáñenme al versículo 13, por favor. Versículo 13 y 14 dicen así. Disculpen, les estoy diciendo algo incorrecto. No, sí. Versículo 13. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Si recordamos, el Señor Jesús, ¿en dónde estaba? En una fiesta judía, ¿verdad? Y esto es muy importante, porque a estas fiestas, cuando asistían los hombres, alcanzaba a ver en Jerusalén más de 500,000 personas reunidas. Y dice que el Señor lo buscó, y dice que el Señor lo encontró para decirle esa frase: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Hermanos, yo hasta este punto leo y digo, yo no encuentro nada sobre la fe de este hombre. Yo no leo que este hombre haya tenido fe antes del milagro. No leo que haya tenido fe después del milagro. No leo que haya tenido fe después de que el Señor Jesús lo encuentra y le dice esto. No lo leo. No lo leo y la verdad no sé si este hombre creyó, pero supongamos que sí creyó. ¿Qué significaría esta frase? Piénsenla ustedes. Si llega el Señor Jesús y les dice: mira, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. ¿Qué piensan ustedes? Piensa que el Señor los acaba de salvar y yo te digo: mira, o bueno, el Señor te dice: mira, ya te he sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. ¿Qué piensan ustedes? Esto genera muchas preguntas. Muchas preguntas. Lo más evidente y rápido es que si nosotros somos creyentes y practicamos el pecado y somos obstinados con el pecado, pues el Señor nos va a disciplinar. ¿Es así o no es así? La palabra dice que es así. ¿Por qué? Pues porque es nuestro Padre y nos ama y nos corrige. Pero supongamos que este hombre no creyó. Y el Señor le dice: mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo peor. ¿Qué significaría esto? Lo que yo noto y leo y veo es que el Señor Jesús siempre ha tenido compasión. Muchos oran y le piden a Dios que los sane. Y el Señor les sana y les muestra su misericordia. Pero pueden mostrarle ingratitud. Miren, yo lo he notado de la siguiente manera. Un familiar se enferma. ¿Y qué es lo primero que hacen? Una cadena de oración. Hacemos la cadena de oración. Y resulta que nuestro familiar se sana, se recupera hasta de forma milagrosa. Y después de unos meses, es más, después de unos días, o es más, después de unas horas, vemos que esta persona es ingrata. Que esa persona no corresponde a la gracia que ha recibido. Esperamos de una persona que ha recibido esa misericordia tan grande que viva como, que se ajuste a la voluntad de Dios. Pero es mucho más común verlos de una forma ingrata, desconsiderada. Eso es lo más común. Y entonces, ¿qué significaría
no peques más, no sea que te ocurra algo peor. ¿Qué puede ser peor que 38 años de frustración? ¿Qué puede ser peor que 38 años de sufrimiento? ¿Qué puede ser peor que 38 años de sentir lo que este hombre sintió? Yo les digo, una vida eterna separados de Dios. El Señor Jesús sigue apuntando al corazón de este hombre. Pensemos que nosotros no creemos. Y llega un hombre y nos dice, mira, no peques más. O si no te va a pasar algo peor. Yo digo, no, ya me morí. Pues ¿cómo no voy a pecar? Yo voy a pecar. Lo siguiente sería decir, Señor, pues no entiendo. ¿Cómo así que no puedo pecar más? ¿Acaso puede el ser humano no pecar más? Yo no leo que este hombre haya creído. Es más, antes de este capítulo, todos han creído en el Señor Jesús. Y después de ese capítulo 5, todos han creído en el Señor Jesús. Este capítulo, cuando lo vayamos a leer con la sanidad del hombre ciego, se va a parecer muchísimo, muchísimo. Porque también fue un día sábado. Porque el Señor cogió lodo y se lo untó en los ojos. Y el hombre fue y se lavó los ojos. Y los líderes judíos se pusieron bravos porque el Señor había hecho en un sábado eso. Y el Señor buscó al ciego, al ex ciego. Y dice que el Señor dijo, ¿quién es? ¿Quién es para que crea? Y el Señor le dijo, soy yo. Y entonces él dice, ¿y creyó? Acá yo no leo esto. Yo quisiera leer que dice, y después de esto el hombre creyó y se fue. No lo leo. Y aunque hemos leído hasta el versículo 18, la próxima enseñanza espero ahondar más en los versículos 16, 17 y 18. Porque si los leemos, esto es profundísimo, esos versículos. Para poder entender este pasaje era necesario llegar a estos versículos. Es más, creo que teníamos que haber leído todo el capítulo y por eso hemos brincado en todos los versículos. Pero yo lo que quiero es que ustedes se hagan como un propósito, por favor, que lean este capítulo en la casa, que lo lean, que lo mediten, que lo reflexionen, que se hagan preguntas, que le hagan preguntas a este capítulo. Es imposible abarcar este tema en una hora. Es más, estoy seguro que es imposible que nos dé la vida para poder entender estos versículos. De aquí en adelante vamos a empezar a ver la deidad del Señor Jesús en su plenitud. Estos versículos son muy profundos. Pero era necesario leer hasta aquí. Y si el Señor lo permite, vamos a ahondar más en la próxima. Pero quiero que recordemos cómo empezamos. Empezamos diciendo que cuando aprendemos a manejar, no solo nos enseñan a hacer los cambios, ¿o verdad? No. Que nos enseñan a interpretar las señales de tránsito. Acá lo importante no es la señal en sí, sino a lo que apunta. ¿Y a qué es lo que apunta esta señal? A la divinidad de Cristo, que así como el Padre da vida, el Hijo también da vida. Yo lo que quiero que nos llevemos en nuestro corazón es lo siguiente. Hermanos, este pozo de Betesda significa mucho para nosotros también. Esto es la ilustración de nuestra vida. Betesda es en lo que tú has puesto tu esperanza. ¿En qué has puesto tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Has puesto tu esperanza en tu salud? ¿Has puesto tu esperanza en lo que has logrado hasta ahorita? ¿Has puesto tu esperanza en tu esposo?
¿Has puesto tu esperanza en tu esposa? ¿Has puesto tu esperanza en tus hijos? ¿Has puesto tu esperanza en el presidente? ¿Has puesto tu esperanza en un plan de gobierno? ¿Has puesto tu esperanza en el pastor? No, ¿has puesto tu esperanza en la congregación? Hermanos, todos te van a defraudar y es perfecto. Es perfecto que nos defrauden, porque solo en Dios está nuestra esperanza, porque solo en Él está nuestra confianza. Solo Él es el que va a llenar el vacío más profundo que hay en nuestra alma. Solo Él. Este mundo está sometido a frustración y por eso todo nos frustra. Cuando alcanzamos algo, ya no es suficiente. Mientras es un anhelo, mientras es una esperanza, es chévere, pero cuando lo alcanzas, se va. ¿Quieres algo más? Algo más, algo más, porque el ser humano no fue creado para esto. Fuimos creados para Dios. Todo en este mundo se extingue. Todo en este mundo se muere. Nada tiene vida en sí mismo. Nada. Nada. El único que tiene vida en sí mismo es Dios. Y Él es el que da vida. Por eso el Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Por qué alguien puede hacer eso? Porque Él tiene vida en sí mismo, porque Él es Dios. Él da vida, Él es el que nos va a dar esa bocanada de aire fresco que tanto anhela nuestra alma. Él y solo Él. Yo quisiera decirle a los hermanos, a los que son creyentes, lo siguiente. Betesda es el pozo de donde el Señor nos sacó. Betesda fue el lugar donde el Señor fue y nos llamó y nos sacó y nos dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Por eso es que tú y yo, cuando regresamos a ese pozo, a buscar lo que nos daba esperanza, lo que nos daba paz, no nos sentimos cómodos. ¿Por qué seguimos buscando la esperanza de donde el Señor ya nos sacó? ¿Por qué sigues nadando entre esos videos que te daban paz, que te daban placer, si ya no lo dan? ¿Por qué sigues revolcándote en tus antiguas prácticas para sentir un poquito de felicidad, un poquito solamente? Si el Señor ya te levantó, ¿para qué volver a ese pozo? ¿Para qué volver allá? Siempre salimos vacíos. ¿Y saben por qué? Porque el Señor te dijo que levantarás tu camilla. Ya no hay camilla en ese pozo para ti. Por eso es que cuando llegas no te sientes cómodo. Tu alma sufre. Tú sufres. Yo sufro cuando peco. Porque cuando voy a ese pozo digo, ¿dónde estaba mi camilla? ¿Dónde era que yo me acostaba y me sentía cómodo y sentía placer aunque fuera en esta miseria? Pero ya no hay camilla. Ya no hay camilla para ti en este mundo nauseabundo. Porque tu privilegio es caminar. Tu privilegio es andar con Cristo. Mira tus pies espirituales y mira, puedo caminar con Él. No tengo que regresar a este pozo. No tengo que creer en nada de esto. Mi paz está en Cristo porque Él es mi verdadero descanso. Por fin llegó mi sábado. Gracias, Señor. Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque sí, a veces queremos regresar a ese pozo de donde nos sacaste, Señor. Queremos regresar a ese lugar que tiene nombre de misericordia, pero que va. Allá no hay misericordia, Señor. Gracias porque en ti hay misericordia, porque en ti sí hay paz, porque en ti hay sanidad. No tengo y no tenemos que volver a ese pozo.
porque tú nos dijiste que nos levantáramos y que botáramos esa camilla y andáramos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, sí está bien.